noches, familia. Muchas gracias para los que, yo sé que todos quieren, para los que me dijeron que sí querían empezar a estudiar la palabra. Y vamos a estar estudiando Marcos 9, versículo del 14 al 29. Entonces, Marcos 9, versículo 14 al 29, para los que quieran coger su Biblia. Y dice así: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les respondió: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: Desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo y diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y yo sé que les leí pues bastante y probablemente no se acuerdan de todos los detalles, pero quiero que vayamos como tomando esta parte de la Biblia y la vayamos estudiando juntos. Entonces, lo primero que quiero que miremos es que Jesús llegó a donde estaban los discípulos y los discípulos estaban como disputando con los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran todos esos incrédulos, todos esos que siempre buscaban como hacerle la caída a Jesús, todos los que estaban buscando siempre como lo malo en Jesús, como decir, bueno, él no es el Mesías, él no viene a hacer nada. Entonces, siempre nosotros en la vida nos vamos a encontrar con estas personas, con personas que siempre nos van a poner como esa piedra en el zapato, que van como a debilitar nuestra fe en el Maestro. Entonces después dice: y enseguida toda la gente viéndole se asombró. O sea, la gente se asombró. Entonces, ¿por qué la gente se asombró al ver a Jesús? Entonces, muchos dicen que probablemente se asombraron porque Jesús les cayó ahí de repente, como que ahí de sorpresa. Pero otros dicen que, dado el capítulo anterior, que es el capítulo donde Jesús se transfigura delante de los tres discípulos, delante de Jacobo, Juan y Pedro, dicen que cuando él se transfiguró, pues su cara, su rostro, todo cambió, quedó como con una luz, como con la luz que quedó Moisés cuando fue al monte. Entonces, que él venía del monte y fue cuando fue a encontrarse con los discípulos y con los escribas. Entonces, que la gente se asombró porque pudo ver algo de la gloria de Dios en la cara de Jesús y que por eso todos estaban como asombrados. Después dice que Jesús le preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, le preguntó a los discípulos: ¿qué estabas peleando con los escribas? Pero démonos cuenta que ninguno de sus discípulos quiso decirle como que estábamos haciendo, o sea, estábamos peleando por esto. ¿Por qué? Porque ellos se sentían avergonzados, que ellos no habían podido expulsar a los demonios. Entonces ahí sí toditos se quedaron callados. Y fue por eso que el padre del hijo salió dentro de la multitud y le dijo: esto fue lo que pasó. Entonces dice... bueno, y hay
quiero que tengamos una pequeña reflexión ahí. Es que muchas veces nos sentimos avergonzados delante de Jesús porque muchas veces no creemos su palabra, pero delante de Jesús no podemos, o sea, no podemos como ponernos una máscara porque Él todo lo conoce. No podemos sentirnos avergonzados de nuestros pecados y nuestros errores porque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Entonces así tú no le digas nada, Él ya sabe lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, bueno, ahí después salió el padre del muchacho y dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome va y lo maltrata, y echa como espuma por la boca y cruje los dientes. Y veamos que el padre lo trajo a Jesús, pero como no encontró a Jesús, entonces recurrió a los discípulos de Jesús y no pudieron sacarlo. Y entonces Jesús les dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo de soportar esto? Traédmelo. Entonces veamos que Jesús, apenas el papá le contó la enfermedad del muchacho, como esto terrible que le estaba pasando al hijo, Jesús no corrió de una vez a sanar al muchacho, sino que Jesús primero atacó con el problema. O sea, primero llegó y reprendió a todos los que estaban ahí, les dijo, generación de incrédulos. Y muchas veces nos pasa exactamente lo mismo, que tenemos una enfermedad o tenemos un problema o tenemos algo que nos está agobiando y queremos que Jesús enseguida corra a hacer el milagro. Pero resulta que primero Jesús quiere tratar con nuestro corazón, primero Jesús quiere atacar el problema de raíz antes de hacer el milagro. O sea, Jesús no se apresuró, a pesar que el muchacho se estaba revolcando en el piso, se estaba casi muriendo, Jesús no se apresuró para sanar al muchacho, sino que lo tomó con calma y dijo, no, espérense un momentico. Primero les voy a decir las 3 cosas que les tengo que decir y después voy a hacer el milagro. Entonces, bueno, le preguntó que desde hace cuánto tiempo le sucede esto al muchacho y el papá le contestó, desde niño. Entonces, eso es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, es que los niños son tan inocentes, los niños no tienen pecado, y esto es una total mentira, porque en este mundo de pecado donde nosotros nacemos, los niños son como un objetivo del enemigo, ¿sí? Y así como Satanás vino y llenó a este niño del demonio, quiere decir que el niño venía como con un vacío, y es con un vacío que todos nosotros tenemos desde que nacemos, y este vacío puede ser lleno o de la maldad del enemigo o puede ser lleno del Espíritu Santo. Entonces por eso es la importancia que nosotros desde que tenemos a nuestros niños, sobre todo para nosotras ahorita las mamás que estamos empezando, a que oremos por nuestros hijos, porque ese vacío puede ser lleno de 2 cosas, de lo bueno o de lo malo. Y vemos que este muchacho desde niño se le fue implantado este espíritu. Bueno, y después dice, bueno, y muchas veces el espíritu lo echa en el fuego y en el agua para matarle, y llega y le dice el padre del muchacho, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces, miremos las palabras de desesperación del papá. Le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. O sea, el papá le está diciendo a Jesús, si tú puedes hacer algo. Claro que Jesús podía hacer algo, pero lo que responde Jesús es más impresionante. Si puedes creer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las palabras que nosotros le estamos hablando a Jesús, porque Él nos va a responder. Y miren cómo le respondió Jesús. El problema no es si yo puedo. El problema es si tú puedes creer que yo puedo hacer el milagro, ¿sí? El problema es si tú puedes creer, y muchas veces nos pasa eso, que no tenemos la suficiente fe para creer que Jesús sí puede hacer el milagro que le estamos pidiendo. Y miren lo que responde el papá. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, es como quien dice, sí creo, pero creo a medias. O sea, creo, pero ayúdame a creer un poquito más. Ayuda a mi incredulidad. Y esto es lo que yo llamo una fe no fingida. O sea, una fe que acepta que necesita más de Jesús. Y muchas veces nosotros como creyentes como que queremos fingir delante de Jesús. O queremos fingir delante de los hombres. Queremos fingir que creemos. Como que, ay, sí, yo sé que Dios puede hacer algo por mí. Pero en realidad
es una fe fingida, porque dentro de nuestro corazón no le estamos creyendo a Jesús que Él sí puede hacer algo. Y veamos que ayuda a mi incredulidad, ¿sí? O sea, es una fe sincera, ¿sí? ¿De dónde viene la palabra sincera? Yo estaba como buscando el origen de la palabra sincera. Y dice que, creo que los españoles o los griegos, no sé, bueno, cuando ellos hacían sus esculturas, sus esculturas y las estaban tallando, y cometían un error, como que se les iba el martillo o algo así, le tumbaban la nariz a las estatuas o algo así, para tratar de remendarlas, las llenaban con cera, ¿sí? Y que cuando la gente se las llevaba a la casa y las ponía en los jardines, pues esa cera se derretía y ya pues quedaba la estatua sin nariz. Entonces de ahí nació la palabra sincera, porque la gente llegaba a comprar las estatuas y decía como que, ok, sí quiero esta estatua, pero démela sincera, o sea, una estatua bien hecha, ¿sí? Entonces muchas veces cuando vamos delante del Señor, tenemos eso, como que tenemos cera en nuestra fe, pero delante de la presencia del Señor, Él se encarga de derretir toda cera, toda incredulidad, toda falta de fe, y se encarga de decirnos, ok, tú me estás creyendo a medias, ¿sí? Pero lo importante es eso, es no tener una fe fingida, es ser capaz de reconocer que tenemos falencias en nuestra fe. Y la palabra dice que si uno, que es el que le falta fe, que la pida, que Dios se la va a dar. Entonces, si alguno de nosotros estamos pasando por una situación difícil, pidamos, seamos sinceros delante del Señor y digamos, Señor, tú sabes que me falta fe, tú sabes que de pronto en esta área de mi vida no te estoy creyendo o me falta creer más. Y seguro que Él nos va a dar esta fe, porque esta fue la fe que le funcionó al padre de este muchacho. Con esa fe que él tenía, mucha o poca, el Señor hizo el milagro. Bueno, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, fijémonos que Jesús no solamente tiene la autoridad para sacar al espíritu, sino para decirle, no vuelvas más. O sea, como quien dice, no venga a molestar más a este muchacho, que este muchacho ya está sano. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Entonces aquí quiero que miremos que cuando Jesús te da tu milagro, cuando Jesús te da tu sanidad, Él no solamente se encarga de sanarte, sino de restaurarte. ¿Qué es restaurar? Miré que el significado es poner a una persona en el estado que estaba antes o reparar los daños. Entonces, Él no solamente quiere sanar la parte de tu cuerpo que esté mal, por ejemplo, para las personas de la familia que han tenido como últimamente como molestias en la salud, ¿no? Él no solamente quiere sanar esa parte, sino Él quiere realmente restaurar todo lo que tú eres como persona. Él quiere volverte a poner en tu estado original. Bueno, y después dice, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? O sea, ya ahí sí los discípulos, ahí sí fueron sinceros delante del maestro, y como ya estaban solos con Él, dijeron, bueno, ahora sí vamos a preguntarle por qué fue que nuestra fe no funcionó. Y Jesús le respondió, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y fijémonos que muchas veces en un momento de nuestra vida estamos súper bien con Jesús o estamos súper bien con nuestra relación con Él y estamos orando constantemente y estamos confiando en Él, pero nosotros no podemos vivir de una fe rentada, o sea, una fe que, ok, como yo tuve fe hace 2 años, entonces creemos que esa fe nos va a funcionar en este momento, sino que la fe sin oración constante se vuelve como una fe estéril. O sea, tú creíste y tú oraste antes, pero si no estás orando ahorita, no te va a funcionar esa fe. Y Jesús lo que quiere es que constantemente estemos en esa oración con Él. Y Él se va a encargar de que esa fe de nosotros, de mantenerla viva y de aumentarla. Y otra cosa que quería decirles es que, sí, como les decía antes, que si intentamos servirle al Señor, pero no estamos teniendo esa constante intimidad, de nada nos va a servir. Es como una fe estéril. Entonces, bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, porque mi tía Adriana dijo que quería que empezáramos hablando de la fe. Entonces se me ocurrió que este pasaje era uno bueno
para empezar y acepto cualquier otro tema que quieran estudiar. Un beso, los quiero y quisiera terminar con una oración para hoy. Señor, gracias Dios por permitirme esta oportunidad, Dios, de compartir tu palabra con la familia, Señor. Yo espero, Dios, que tú uses, Señor, esta semilla que tú has dado, Señor, para aumentar nuestra fe, Señor, para que tengamos una fe no fingida, Señor, y podamos reconocer delante tuyo que muchas veces nos falta fe, Señor, y que necesitamos más de ti, Señor, para nuestro diario, Señor. Bendícelos a cada uno de mis tíos, de los primos, Señor, que seas tú, Señor, multiplicando, Señor, lo que tú tienes para ellos. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén.